Aprendo en casa. Queridas familias, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Muy buenos días, niños del sexto grado de la institución educativa 2236 de Wuhan. Muy bien, el día de hoy, martes 6 de octubre del año 2020, día 2 de la semana 27, en el cual tenemos nuestra experiencia de aprendizaje titulada Disfrutamos y conservamos la diversidad de las plantas de nuestro país. Muy bien, niñas y niños, vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. ¿Qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? Bien, vamos a dar inicio primeramente leyendo nuestro propósito de la actividad. El día de ayer han iniciado el estudio de la relación que existe entre las características de los ecosistemas y la diversidad de las plantas. El día de hoy indagarán sobre el comportamiento de un pequeño ecosistema en el que identificarán los componentes abióticos y los bióticos y cuál es su funcionamiento. Nuestra meta para el día de hoy, formular posibles hipótesis y un plan de investigación. Recursos para nuestra actividad del día de hoy. El texto, cómo se formula una hipótesis sencilla. 2 vasos transparentes, una jarra de agua, una regla, 2 plantas iguales pequeñas, herbáceas, o sea, hierbas, hojas de reuso, lápiz o lapicero. Bien, vamos a dar inicio a nuestra actividad reflexionando sobre la siguiente. Las plantas locales que usan frecuentemente en casa, ya sea en la cocina como alimento o sazonador, con fines medicinales o con fines decorativos, es decir, como adorno en algún espacio de la casa. Algunas de ellas se cultivan en la huerta, en macetas o incluso en aguas. Luego de haber reflexionado, van a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué plantas alimenticias o medicinales de tipo herbáceo, quiere decir de hierbas, son comunes en tu localidad? ¿Sabes el uso que se les da? ¿Conoces casos en los que se hizo crecer alguna de ellas en un vaso de agua? A partir de las ideas generadas, planteamos la pregunta de indagación para el día de hoy. ¿Qué relación hay entre la luz y el crecimiento de la planta? A continuación, formularán sus hipótesis a partir de los siguientes procesos. Identificación de las variables independientes y dependiente. Formulación de la hipótesis. También identificarás los factores que pueden intervenir o interferir en el experimento. Muy bien, ahora vayamos a nuestra fuente de información y vamos a leer este texto titulado Formulación de hipótesis, un ejercicio sencillo. Para formular hipótesis y el plan de trabajo seguiremos las siguientes etapas. Primero, identificar la relación causa y efecto. Los procesos de construcción de las hipótesis son simples y se comprende la pregunta de indagación. Para el presente caso, la pregunta de indagación es la siguiente. ¿Qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? ¿Ya? Para fines prácticos podemos dividirla en 2 componentes. Primero, la luz y luego el crecimiento de una planta. En estas 2 partes en que se ha dividido la pregunta podemos identificar una relación causa y efecto. Para identificar la causa antepondremos la palabra sí. Los expertos se llaman conjunción condicional.
Para identificar el efecto antepondremos la palabra entonces, llamado adverbio de modo. Para el caso que estamos tratando, ensayaremos el uso de ambas palabras para las partes en que hemos dividido la pregunta de indagación. Le hemos realizado ligeros cambios en la construcción, porque algunas relaciones pueden ser, por ejemplo, ambiente con luz, crece la planta, o ambiente sin luz, no crece la planta. Puede haber también relaciones inversas, ambiente sin luz, crece la planta, ¿no? Para tal efecto tenemos la primera relación. A ver, si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces la planta crecerá. En la estructura que hemos trazado tomaremos como causa la parte de la pregunta a la que hemos antepuesto la palabra sí y como efecto la parte a la que hemos antepuesto la palabra entonces. Y gráficamente la representación será de la siguiente manera: causa y efecto. Si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces la planta crecerá. 2. Identificar las variables independientes y dependientes. En relación a la causa y efecto que hemos identificado, una de las dos partes las podemos controlar en la práctica. Por ejemplo, podemos poner la planta en un ambiente con luz o en un ambiente sin luz. Pero lo que no podemos controlar es el efecto, es decir, que puede crecer o no crecer, no dependiente de nosotros. Esto lo responderá el experimento y será la evidencia la que nos dará la respuesta. Lo que podamos hacer es predecir algo que podría ocurrir en este experimento. La parte que hemos identificado como la causa y podemos controlar será la variable independiente, y la parte que hemos identificado como efecto y depende del experimento será la variable dependiente. La formulación de hipótesis. La hipótesis se construye sobre la base de los experimentos anteriores o de información que tenemos al respecto. Por ejemplo, sabemos que las plantas necesitan realizar la fotosíntesis para fabricar su alimento. Entonces, una planta sin luz no podrá fabricarlo. Con este elemento de juicio podemos proceder a hacer la predicción de la siguiente manera. Pensamos y analizamos. Si ponemos a la planta en un medio iluminado, predecimos que la planta podrá fabricar su alimento para vivir y crecer. Entonces la hipótesis podría ser formulada así: si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces la planta crecerá. Bien, a continuación escribiremos la hipótesis de la siguiente manera. Hipótesis número 1. Si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces la planta crecerá. ¿Cuál sería la hipótesis número 2? Si cultivamos una planta en un ambiente sin luz, entonces la planta no crecerá. ¿Ya? Así como lo podemos mostrar aquí en el ejemplo, ¿no? Si cultivamos una planta en un ambiente oscuro, entonces la planta no crecerá. Sobre esta base podríamos describir la hipótesis así. Sería la hipótesis número 2. Si cultivamos una planta en un ambiente oscuro, entonces la planta no crecerá. ¿Y cómo podemos validar la hipótesis? Para comprobar la validez de cualquiera de las dos hipótesis, debemos someter a la hipótesis a una prueba mediante un experimento. Para hacerlo, debemos seguir la siguiente secuencia que deberá incluirse en el plan de indagación. Primero, seleccionar una planta de tu localidad teniendo en cuenta que podamos cultivar en agua. La planta no debe ser muy grande. 2. La planta debe tener tallo y hojas y además debe de estar fresca.
3. Decidir cómo será el experimento. Por ejemplo, podemos hacer el experimento cultivando las plantas en agua. 4. Conseguir los materiales con los cuales montaré el experimento. 2 cortes de tallos iguales de la planta, 2 vasos iguales, agua y regla. 5. Buscar un lugar donde poner los vasos con las plantas. Aquí es necesario detenernos un instante para explicar lo siguiente. Hay factores que debemos controlar para que el experimento nos dé una respuesta válida. Dichos factores son los siguientes. 1. Nuestra hipótesis se refiere al crecimiento de una planta con luz. Entonces, necesitamos comparar el crecimiento de una planta con luz con el crecimiento de una planta sin luz. Esta deberá ser la única diferencia que debe haber en el tratamiento que daremos a las plantas para comprobar al final en qué ambiente es mejor cultivar una planta. Y 2. Los demás factores que pueden intervenir son los siguientes. Deben tener la misma cantidad y el mismo tipo de agua, y los recipientes deben ser iguales. Cuando en un experimento controlamos la variable independiente y los factores que pueden alterar el experimento, lo denominamos experimento controlado. Muy bien, niños. Ahora que ya todos tienen una orientación que les va a permitir formular sus hipótesis, van a escribir 2 hipótesis para la pregunta de indagación y al lado de cada una de ellos una idea que la fundamente. Ordena tus ideas antes de escribir. Tus ideas son muy importantes. Recuerda que tus hipótesis deben ser validadas mediante un experimento. Para ello, necesitamos hacer un plan de indagación. Y para formular nuestro plan de indagación, deberás tener en consideración que se trate de planear el experimento que te permita demostrar si tu hipótesis es verdadera o es falsa. Por ejemplo, si tu hipótesis se expresa de la siguiente manera. Hipótesis 1. Si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces la planta crecerá. Tu plan de investigación tendrá un objetivo. Este será dar respuesta a la pregunta: ¿qué queremos demostrar? Queremos demostrar que la predicción, suposición o pronóstico de que la planta en un ambiente iluminado crecerá es verdadera. Muy bien, ahora sí, vamos a realizar nuestro experimento. Para eso vamos a seguir los siguientes pasos. 1. Colocar una de las 2 plantas en un vaso con agua en un lugar que tenga luz durante el día. 2. Colocar otra planta en un lugar donde no tenga luz de día ni de noche. El agua deberá ser el mismo tipo de agua que usaste en otro vaso. 3. Medir el tamaño original de las plantas. Observar si la terminación del tallo tiene raíces y registrar estos datos en el cuadro de registro de observaciones. Con los procesos a seguir debidamente registrados, van a identificar los recursos necesarios, agua, vasos, etc., que se utilizarán para ejecutar tu plan. Pondrás en acción tu plan de indagación. Tu plan lo escribirás en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Cuando sea oportuno podrás emplear tu cuaderno de experiencia. Te sugerimos presentarlo de la siguiente manera. Lo primero que tienes que poner es el objetivo del plan. Luego, ¿qué acciones realizarás? ¿Qué harás primero? ¿Qué harás luego? ¿Y qué harás después? Lista de materiales o recursos que necesitarás. 2 vasos transparentes. ¿Ya? Aquí vamos a poner los materiales que vamos a utilizar para nuestro experimento. Anota la información que obtengas de cada planta en un cuadro que registre de observaciones, como el que te muestro a continuación. Debes tener un cuadro para cada planta, no te olvides.
Observaciones. Planta en un lugar iluminado y planta en la oscuridad. El día 1, el tamaño en centímetros, el aspecto, las raíces y otros. ¿Ya? Este cuadro lo van a dibujar en sus cuadernos o en una hoja de reuso. Van a notar día a día cuáles son los cambios que experimentan las plantas, tanto la planta que está en un lugar iluminado como la planta que está en un lugar de oscuridad. Cada observación que hagas a la planta ubicada en la oscuridad no debe durar mucho para no alterar el hecho de que debe permanecer a oscuras. Recuerda, las observaciones día a día estarán centradas en los cambios que son notorios en las plantas, tales como el tamaño, su aspecto general, si se ve marchita o lozana y de qué color está, si está enraizada, si crecen raíces y la abundancia de estas, si raíces muy pocas, muchas, etc. Ahora sigamos aprendiendo. Las observaciones del crecimiento de las plantas deberán continuarlas durante 9 días. El registro de los cambios debe ser diario. Felicitaciones a todos y a todas. Han realizado los primeros pasos de la indagación que te hemos propuesto. Estoy seguro de que hoy aprendiste algo muy importante. Si es así, espero que te sirva para formarte ideas más claras acerca de la formulación de la hipótesis y el plan de indagación. Luego, selecciona lo que crees que puedas incluir como producto de esta primera parte de tu trabajo de indagación final y anota lo que presentarás a tu familia, por ejemplo, la pregunta de indagación, la hipótesis, cómo la formulaste. Ahora vas a autoevaluarte. Marca con un check un sí lo lograste y con una X si no lo lograste. Luego mejoras tus productos. Criterios de evaluación. ¿Relacionaste causa y efecto en el problema de investigación? ¿Identificaste las variables independientes y dependientes al elaborar la hipótesis? ¿Identificaste la predicción para elaboración de hipótesis? ¿Formulaste hipótesis? Sí. Entonces, relacionadas con la predicción. Muy bien. Ahora te vas a reunir en familia y vas a compartir con ellos y les vas a explicar el proceso seguido para la formulación de la hipótesis y las conclusiones a las que llegaste. Les vas a explicar la importancia que es para ti aprender a indagar para obtener evidencias que sustituyen a las creencias o perjuicios. Vamos a reflexionar y para esto vamos a recordar nuestra meta. Formular posibles hipótesis y un plan para indagación. ¿Lograste la meta? Explica tu respuesta en un texto corto. Luego van a responder a las siguientes interrogantes. ¿Qué logros tuviste? ¿Crees que te falta mejorar? ¿Qué te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Cómo te ayudó a lograr la meta la ficha del anexo? ¿Qué fue lo que te permitió construir tu plan de indagación y por qué? Escribe tu respuesta en el espacio en blanco. Muy bien, niños y niñas, espero que el día de hoy hayan aprendido. Primero, la formulación de las hipótesis se consigue una vez identificadas las variables independiente y dependiente. El plan de indagación se construye para validar las hipótesis. Y 3. En el experimento es importante controlar las variables intervinientes. Muy bien, niños, muchas gracias por su atención prestada. Será hasta el día de mañana, miércoles 7 de octubre. Y no se olviden de organizar sus portafolios.
sus apuntes respecto a las preguntas de investigación, sus hipótesis, el plan de investigación que realizaron y la información de la lectura, pues les serán de mucha utilidad en las próximas actividades. Al revisarlos, podrán evaluar sus logros y sus dificultades. Asimismo, les será útil para escribir en su cuaderno de experiencia que construirán y usarán en lo sucesivo. Bien, niños y niñas, hemos llegado al final de nuestra actividad del día de hoy. ¿Cómo crece una planta en el agua? Muchas gracias por su atención prestada y que tengan un bonito día.